Bienvenidos a otro episodio de Viajar es un Backtrip al estilo podcast. Hoy tenemos un invitado de lujo. Realmente este invitado no necesita introducción, pero como quiera yo la voy a dar. Este querendón de Puerto Rico es músico, escritor, comediante, empresario. Yo creo que es el original emprendedor. Con nosotros aquí en nuestra casa hoy está Silverio Pérez. Bienvenido, Silverio. Gracias. La verdad es que me siento como en mi casa, porque este espacio nos ha traído tanto a Jessica como a mí unas grandes satisfacciones. Así que estamos aquí muy contentos. Yo estoy muy contento de tenerlos aquí. Sí, hemos hecho muchas cosas juntos, desde los famosos viajes que vamos a estar hablando pronto. Pero estaba hablándote fuera de cámara, Silverio, que a nosotros nos sigue mucha gente a través de distintas redes sociales. Y tú sabes que las redes sociales pues tienen sus diferentes públicos. Sí. A mí se me hace difícil pensar en alguien de Puerto Rico que no sepa quién es Silverio Pérez. No, pero hay muchos jóvenes que posiblemente estén muy envueltos en sus redes sociales y no están en contacto con esa televisión de los años 80, 90 y 2000, que no lo sepan porque esto va a una velocidad muy grande. Y eso yo quiero aprovechar precisamente para ese público joven que nos siguen. Para mí es importante dejarles saber quién es Silverio Pérez, de dónde son sus comienzos. Tendríamos 3 episodios para poder hablar de todo lo que tú has hecho. Es la realidad. Pero sí, te voy a dar un pie forzado para hacer una breve introducción Muy bien, de me gusta dónde eso. viene Silverio Pérez. Y esto es lo que yo me acuerdo. En mi casa, en Juana Díaz, Puerto Rico, donde yo nací y me crié, siempre habían unos discos de vinil de Haciendo Punto en Otro Son, una agrupación que mis papás escuchaban fielmente esos discos. Yo por lo menos de chiquito es la primera vez que supe de Silverio Pérez fue por esos discos. ¿Se puede decir que esos son tus comienzos en la vida artística? Sí, porque yo creo que Haciendo Punto en Otro Son irrumpió en la radio puertorriqueña y creamos un estilo que estaba enmarcado dentro de una corriente musical que venía de Latinoamérica y de Estados Unidos, que era la canción protesta. Y nosotros logramos en nuestro estilo combinar tanto la canción social con un rescate de lo folclórico. Esto sucede ya luego de 5 años que yo me había graduado de ingeniero químico. Ya llevaba 5 años que me estaba dando cuenta que eso no era lo mío. Y entonces había hecho televisión, un programa que se llamaba Borinquen Encanta, pero realmente Haciendo Punto en Otro Son es el high de esa década del 70. Ya. Si pensamos en lo que acabas de mencionar, o sea, estás en tus estudios, estás en la universidad, pero tienes la vena artística. Sé que muchos jóvenes que nos están mirando a veces se encuentran en esa encrucijada o disyuntiva, vamos. Tengo que estudiar para ganarme mi sustento, tengo esta vena artística. Creo que no debemos desaprovechar este momento para... ¿qué consejo tú podrías darle a alguien que se encuentre en esa disyuntiva ahora mismo? Yo le diría que hay que repensar para qué son las universidades. Las universidades inicialmente se formaron para crear el intelecto de la gente, para que las personas conocieran de diversidad de corrientes ideológicas, culturales, literarias. Luego es que viene la idea de que tú vas a la universidad a buscar una preparación para tener un empleo. Y eso fue lo que predominó por mucho tiempo. Pero yo siempre le digo a los jóvenes, ve a la universidad para adquirir una cultura amplia. Escoge algo que te guste para que sientas la satisfacción, pero nunca la experiencia universitaria se va a borrar de tu vida. O sea, yo hoy soy escritor, pero utilizo la estructura que aprendí de la ingeniería para estructurar una novela. Wow. O sea, lo que tú aprendes en la universidad te va a servir de base para lo que vas a hacer en el resto de la vida. Y si uno no tiene esa base, va a bregar con una cierta superficialidad que se puede borrar con el tiempo, sobre todo en la época en que todo es tan impermanente.
se pueden hacer entonces las dos cosas. Se deben hacer las dos cosas. Se deben hacer las dos cosas. ¡Wow! Muy bien, eso yo creo que es un consejo que tiene más validez aún hoy que Claro. nunca, ¿verdad? Porque creo que vivimos en una era que todo el mundo quiere ser famoso. Todo el mundo quiere ser influencer. Un joven Todo el mundo quiere recientemente ser me dice, influencer. ¿cómo me hago influencer? Ya que usted es influencer, yo no soy influencer. Yo simplemente me conocen por las cosas que Oye, hago. se me olvidó hacer la introducción, no dije influencer. ¿Podemos repetir la introducción? Y le digo al joven, tú preocúpate por adquirir mucho conocimiento y que tengas siempre presente de que lo que tú haces, tú quieres hacer la diferencia en la gente. Claro. Si eso realmente te convierte en influencer, pues chévere. Pero si no, a lo mejor te libras de esa carga que es ser un influencer. Estabas mencionando cómo tus estudios te ayudaron en la escritura, por ejemplo. Has hecho música, has escrito libros. Siempre me acuerdo de tus ensayos. Y me acuerdo de tus ensayos, especialmente cuando escribías para el periódico, algunas columnas. Mi papá, que descansa en paz, cuando habían ciertas situaciones aquí en Puerto Rico, siempre yo le preguntaba, mira, esto que está pasando ahora mismo en Puerto Rico, ¿qué revolú ¿Qué es lo que está pasando? Ya sea algo de la política o cualquier cosa, evento actual. Y muchas veces mi viejo me decía, léete lo que escribió Silverio en la columna hoy, que lo tiene súper claro. Y era verdad, tú leías ese ensayo y decías, aquí está todo explicado de una manera concisa, bien clara. Así que siempre me acuerdo de los ensayos. Es que esa es la base, El escribir columnas para el periódico es una base extraordinaria para uno formarse como escritor, si uno tiene la intención de realmente de ser comunicador. Ya. Y yo tuve esa bendición en el 1983 cuando empecé escribiendo para el periódico El Reportero, y de ahí seguí, y ahora ya voy a cumplir el año que viene 25 años escribiendo para el periódico El Nuevo Día ininterrumpidamente. Wow. Y cada columna, y Jessica te puede dar fe de eso, para mí es la búsqueda de información, el cómo digo esto de una forma entendible. La última columna que escribí tenía que ver con el conflicto israelí-palestino. Ya. Y eso es un tema que hay que tocar con pinzas, Sí. pero con honestidad. Claro. Y entonces, pues, para mí esa es la base de mi escritura, los ensayos para un periódico. Desde la música, a los escribir los libros, a los ensayos, a estar en la televisión, a ser animador, radio, te falta hacer algo. ¿Qué le falta hacer a Silverio Pérez? Bajarle 2. Lo cierto es que hacer las paces con que cada etapa de la vida de uno requiere un enfoque distinto, donde ya no necesariamente es la presencia y la cantidad de cosas que haces, sino la calidad de las cosas que haces y la profundidad de lo que haces. Y eso va a tomar más tiempo, más paciencia, más conciencia. Y yo creo que estoy en ese proceso de hacer las paces entre el joven que está aquí Ajá. y el señor mayor que está aquí. Mira, ¿sabes por qué te pregunto eso? Yo me acuerdo una vez que fui a comer con ustedes. Y estábamos fuimos con mi hermana Adriana, que es con quien ustedes hacen ese primer contacto cuando empezamos el tema de los viajes, del cual ya mismo vamos a hablar. Y estábamos en la mesa, y estábamos hablando, y tú estabas hablando con nosotros, pero a la vez pensando, a la vez anotando. Y Jessica nos dice, ahí él está ideando no sé qué, otra cosa, pero así es siempre. Es como si siempre estuvieras pensando o creando. Es como una mente que no para de crear. Eso es así, y hay que en cierta forma controlar eso, porque si no uno tiene como un ADD permanente. Eso es lo que yo pienso que yo tengo, por eso estoy aquí Pero en esta sesión contigo hoy. Jessica sabe que alguna vez estamos hablando y de pronto ella dice, te perdí. Pero tiene que ver con que uno se ha acostumbrado a que todo lo que sucede se convierte en un potencial creación. O un personaje que uno ve, un incidente que ocurre y de pronto dice, espérate,
esto sería bueno para tal cosa o para tal cosa. Oyes un comercial, esa música está buena para una parodia. Y entonces, eso es parte de lo que uno tiene que empezar un poco a cambiar. A empezar a filtrar Para quizás un poco. enfocar. Entonces di un curso que se llama Enfócate y realmente me lo estaba aplicando. Un montón de gente lo cogió, pero era un curso para mí realmente. Yo el otro día estaba viendo en las redes, un podcast. Ya no lo decimos ni entrevista, era una entrevista, pero ya una entrevista es un podcast y un podcast es una entrevista, sí, ¿verdad? El comediante americano Jerry Seinfeld estaba hablando precisamente de cómo su mente nunca para de pensar en comedia, en cualquier situación tan simple como sea, ir a comprarse un desayuno, en cómo lo atendieron, en lo que él ve en la mesa de al lado. Él simplemente no para de pensar de cómo sacarle un chiste a todas las situaciones a diario. Y el que lo está entrevistando le pregunta, eso debe ser horrible, porque tu mente no para, entonces nunca. Y él dice, no para nunca, pero para mí no es horrible. Es el estado en donde yo me siento bien todo el tiempo y no hay nada que pase en el día que yo no piense en una acción de comedia, en algo que yo pueda sacarle un chiste. Cuando además de comediante, porque eres comediante también, eres escritor y músico y todo, pues debe ser peor. Sí, porque en mi caso, yo, cada situación que ocurre en el país, pues lo que pienso es cómo traduzco esto en una reflexión para los ensayos, para las columnas. Mi primera intención es esa. En muchas ocasiones me digo, déjame aplicarle un poco de humor a esto porque esto está demasiado árido. Y entonces esa es mi segunda opción. Pero la primera siempre es cómo le explico a la gente esto que está pasando y que se interesen. Claro. Un caso muy sencillo. Todo el mundo está hablando del fenómeno que fue Maripili. En la Casa de los Famosos, sí. A mí lo que me ha preocupado es cómo podemos entender eso más allá de lo superficial. ¿Qué realmente representa ella para Puerto Rico que se convierte en un fenómeno? ¿Cuál es nuestra necesidad como pueblo de buscar héroes? Y que esos héroes nos representan independientemente de que esté de acuerdo cómo esos héroes actúan o no, después que representen esa fogosidad ideal del puertorriqueño, pues la adoptamos. Y es una necesidad del pueblo de Puerto Rico por su condición política de hace 500 y pico de años, de identificarse, de algo que me identifique, algo que sea un héroe o heroína que yo produzco. Claro. Y si uno no entiende eso, se puede quedar en la superficie de cómo es ella, de lo que le dijo aquel. Hay algo más profundo que te podemos aprender y mirar un fenómeno como ese con humildad. Claro. No podemos aplicarle nuestras ideas intelectuales y de privilegio intelectual o socioeconómico a un fenómeno como ese. Es que yo puedo aprender de eso. Claro. Pues cuando hagas ese ensayo, mándamelo, porque yo estoy perdido, yo no entiendo nada. No, mentira. Ahí estoy yo con eso. Que obviamente le decía a Jessica, mi próxima columna en el periódico tiene que ser de Maripili a las primarias. Eso, dime que lo voy a comprar. No compro el periódico hace mucho, ese lo voy a comprar. Porque la verdad que sí es un fenómeno y estaría interesante. Y estaría interesante ver lo que tienes que decir. ¿Por qué los políticos no logran eso que ella logra? ¿Y por qué ella, que fue bulliada, que fue despreciada, de pronto se convierte en una heroína a las que los políticos ahora recurren para ver si me engancho en su fama y me puede beneficiar con unos cuantos votos? Pues eso va a estar muy interesante y te digo, yo soy el primero que lo va a leer. Necesito contestaciones. Silverio, voy a volver un poquito atrás porque empezamos hablando de lo que quizás fue tu primer paso a la vida pública o en las artes con Haciendo Punto en Otro Son. Uno de los integrantes del grupo era Tony Croato, tu gran amigo Tony Croato, que ya no está con nosotros, y que cuando empezamos esta conversación, yo te pedí una leve introducción para estas generaciones más jóvenes,
y creo que va a ser también difícil pedirte una introducción rápida. Pero para estas generaciones más jóvenes también, Tony Croato. ¿Quién fue Tony Croato? No era de aquí, pero tenía una pasión por Puerto Rico. Si tuvieras que explicar brevemente, ¿verdad? ¿Quién era Tony Croato, tu gran amigo? Pues. Jessica y yo teníamos esa preocupación, cómo dejar establecido quién era Tony Croato. Hicimos un documental que ganó un Emmy Award. Fuimos al lugar donde él nació, al norte de Italia, y conocimos por qué en un momento determinado sus padres quisieron emigrar. Estaban en medio de la Segunda Guerra Mundial. Yeah. Su pueblito había sido ocupado por los nazis. Oh, wow. Y quieren emigrar a Argentina, pero está el cupo está lleno, y van entonces a Uruguay. Ahí se desarrollan. Ya ellos venían de una tradición musical, y para hacer el cuento largo corto, ella, Tony, su hermana y su hermano se convierten en los TNT y se convierten en una sensación mundial. Representan en un momento determinado a España en Eurovisión y son los líderes de la música pop de la nueva ola en aquella época. Él viene en una ocasión con su hermana a Puerto Rico, y por cosas que sucedieron y que lo narramos en el documental, él decide quedarse aquí. Y él decide quedarse aquí impresionado por el trato que le dieron a los puertorriqueños. Y él decide averiguar por qué los puertorriqueños son así. Y se mete en la parte musical, en el folclore, nos hacemos amigos, hasta compramos un terreno juntos y nos mudamos juntos en el barrio Caimito de Río Piedra. Y ahí empieza un intercambio de historias que culmina en que hagamos Haciendo Punto en Otro Son para contar esas historias en escena. Pero Tony es una de las personas más auténticas que yo he conocido. Yo también podría decir que es una de las personas donde yo he visto eso que se llama santidad. Wow. Que lo he visto en 3 personas nada más. Y yo vi en Tony esa transformación espiritual que me hacía creer que estoy ante la experiencia de la santidad. Wow. Y entonces Tony le dejó un legado musical a Puerto Rico tan y tan grande que uno llega a decir que Tony es un puertorriqueño que nació en Italia, porque los puertorriqueños nacen donde les da la gana. Buenísimo. Yo creía, de chiquito, de chamaquito, de escuchar los discos en casa, yo siempre creía que Tony Croato era puertorriqueño. Siempre. Claro. O sea, me costó ya después de grande saber que no era puertorriqueño. Y de hecho, para mí fue tan importante que yo le dije su lecho de muerte, compay, cuando yo cumpla la edad en la que usted está partiendo, voy a celebrar su vida y la mía de una forma muy especial. Era la primera vez que yo estaba en el lecho de muerte de una persona. Wow. Y cuando el 1 de enero del 2013, yo abro mi agenda de ese año, lo primero que está anotado es que Jessica cumple años ese día, el 1 de enero. Y digo, ¿cómo celebro la vida de Tony? ¿Cómo soy fiel a la promesa que le hice? Y me pasó por aquí como si fuera un avioncito con un cartel que decía El Camino de Santiago. Y ahí surgió la idea de hacer el Camino de Santiago para dedicárselo a su memoria. Y ese primer Camino de Santiago del 2013, que fue una transformación total en mi vida, fue dedicada a Tony Croato. Qué increíble la historia, la verdad que yo creo que estamos todos conmovidos aquí, la verdad que es una historia muy bonita. El Camino de Santiago, yo que he sido un agente de viajes por los últimos 20 años, conozco muy bien lo que es, conozco por qué se presta para promesas, para ponerse unos retos uno, ¿verdad? Pero sí sé que hay gente que nos está viendo que quizás no conocen lo que es el Camino de Santiago. Si nos pudieras explicar brevemente. Se dice que por ahí para cerca del año 813, posterior a Jesucristo, un campesino en las montañas y en los valles de Galicia encuentra esta tumba que se le adjudica posteriormente por investigaciones que se hacen al apóstol Santiago, el único de los apóstoles que había pisado tierra española. Yeah. Y entonces, cuando se riega la noticia, empieza un peregrinaje hacia esa tumba. La iglesia
conociendo que eso podía ser un fenómeno religioso importante y económico. Entonces, construye una iglesia, y empiezan reyes, empiezan gente importante a peregrinar ahí. Y se establece ese peregrinaje que eventualmente se ha convertido en distintos caminos que conducen a Santiago, y donde diversas personalidades lo han hecho, y gente común que han sentido que ese peregrinaje ha hecho transformaciones en su vida. Claro. Y claro, el camino no es el que transforma, es el ser humano que va al camino el que se transforma con la experiencia que vive. Yeah. Y esa experiencia que yo viví, quise compartirla con otras personas. Jessica tuvo la visión de grabarme mientras yo estaba haciendo el camino. ¿Ese primer camino van ustedes dos solos? Iba a ir yo solo, yeah, y Jessica me iba a acompañar, y a ella se le ocurre, a ti te pasan tantas cosas que sería bueno grabarte. Y entonces decidimos llevar a un camarógrafo que a su vez dijo, yo necesito un asistente. Yeah. Así que de pronto el crew era Jessica, el camarógrafo y el asistente, que terminan convirtiéndose en peregrinos también. Claro, porque tienen que hacer la caminata con ustedes. Y entonces se convierte en una experiencia transformadora para Jessica y para mí, que estábamos pasando por un momento económico difícil, y se convierte en una misión de que esto que nosotros vivimos, queremos que otras personas lo vivan. Y de ahí surge el llevar un grupo en el 2014, otro en el 2017, otro en el 2018, 2 grupos en el 2022, uno en el verano, otro en el otoño, y se ha convertido en nuestra misión ser facilitadores de los que quieran vivir esa experiencia. En cuanto a esos grupos que se llevaron, pues esa historia está un poquito ligada a nosotros también, y quiero tocar ese tema ya mismito. En términos prácticos, para el que nos está viendo y dice, ok, ya sé la base del Camino de Santiago, sé que conlleva promesas, que es un reto físico. En términos prácticos, día a día, ¿cómo va el camino? ¿Dónde empieza? ¿Cómo caminamos? ¿Necesitas estar en una condición física óptima? Nosotros hemos escogido hacer el camino que te tome la experiencia 15 días desde que sales de Puerto Rico hasta que regresas, yeah, porque son lo que la mayor parte de la gente tiene de oportunidad, principalmente los profesionales que trabajan. Por lo tanto, toma 15 días desde que sales de Puerto Rico y regresas. En caminar, usualmente tomamos 6 etapas antes de llegar a Santiago. Yeah. Hay gente que puede hacer 32 etapas antes de venir a Santiago. Pero yo les aseguro a la gente que tu experiencia de un día, y de 2 días, y de 3 días, y de 6 días, si lo haces en el camino largo de 32, se va a repetir. Claro. Esa experiencia se va a repetir. Entonces lo hemos hecho de tal forma que todo aquel que quiera hacerlo lo pueda hacer. Tanto en términos económicos, de que sea factible económicamente, como en términos físicos. Prepararlos física y emocionalmente, y 6 o 5 meses antes del camino hacemos caminatas en Puerto Rico, donde van conociendo caminos en Puerto Rico, donde le damos charlas sobre el camino, donde preparamos a la gente cosas de que cuando llegue allá vaya a disfrutarse el camino y no a sufrírselo. Porque el que no va preparado se lo va a sufrir. Claro. Y le van a salir empollas, y entonces va a darse cuenta de que a lo mejor no tiene la energía física para hacerlo. Pero nosotros hemos tenido todo el range de personas que tú te puedas imaginar. Eso te iba a preguntar Desde ahora. una persona de 480 libras, personas acabadas de operarse de la rodilla, personas que le hicieron una colonoscopía y estaban con su... ¿Cómo? Colostomía. Ahí está Jessica. Y fue con la bolsita. Claro. O sea, hemos tenido personas en el camino que ya tienen un diagnóstico de cáncer terminal. Si esas cosas no te parecen realmente que el camino era más grande que la condición que tenían, claro, pues imagínate. Claro. Así que yo, que me acabo de operar del hombro y que me dieron que tarda como 6 meses en realmente regresar a una condición saludable, yo declaré que yo voy a hacer el camino. Así con el hombro como está. Porque el propósito de hacer el camino va a ser más grande que mi dolencia en el hombro. Y los propósitos siempre hacen que uno se crezca.
Claro. Yo creo que es lo lindo del camino y el auge que ha tenido para nosotros, ¿verdad? Desde el principio yo creo que ustedes lo saben, fue un parto. Preparar todas estas salidas grupales fue algo que no se había hecho antes. Eso nunca se había hecho a esa magnitud. Pero sí soy testigo de toda la gente, la satisfacción, la inspiración, ¿verdad? De hacer este camino y lograrlo. Porque esa entrada a Santiago de Compostela... Eso es para pelo, no importa las veces que te expongas a ella. Lo vi cuando mi hermana lo hizo. Yo no he tenido la oportunidad de hacerlo todavía, pero lo vi cuando mi hermana lo hizo. Sé de todas estas historias de la gente que ha ido con sus dolencias. Yo tengo que decir que Jessica y yo teníamos claro que no era cualquier agencia de viaje la que íbamos a escoger para hacer el camino. Tenía que ser una agencia que entendiera que esto en particular no es un tour, sino una experiencia. Y que íbamos a tratar este viaje como una experiencia. Y ustedes lo entendieron clarito. El servicio que le han dado a nuestros peregrinos ha sido extraordinario. Nunca hemos tenido un problema más allá de lo que surge normalmente en cualquier viaje. Y la verdad es que ustedes han sido una bendición en esta misión que nosotros nos hemos impuesto. Qué bueno escuchar eso y gracias. Y la verdad que para nosotros es recíproco, porque trabajar con ustedes también siempre fue bien fácil, y es porque ustedes se meten en todo el proceso de este viaje. Yo siempre le digo a la gente que a nosotros nos llama mucha gente gracias al trabajo que hemos hecho por un montón de años, y muchas figuras públicas que viajan con nosotros o influencers ahora. Y a veces nos llama gente, yo quiero llevar un grupo. No, yo tengo fanbase, tengo gente que me sigue, yo quiero llevar un grupo. Y lo primero que le digo a todo el mundo, esto no es tan fácil como ustedes se creen. No es tan fácil como ustedes se creen. Me acuerdo una anécdota de una figura pública hace muchos años que llevó un grupo. Y yo le pinto todo lo más feo, ¿verdad? Porque uno tiene que preparar a la gente. Y una de las cosas que yo siempre digo es, cuando usted va a llevar un grupo y es una figura pública o reconocida o influencer hoy día, lo que sea, la gente que viaja contigo quiere estar contigo. Eso es así. Lo primero que hizo esta persona hace muchos años cuando llevó un grupo fue que después del primer día se quiso coger un día libre. Y dijo, no, yo me voy a coger un día libre. Le dijo al grupo, nos vemos mañana. Y todo el mundo, pero ¿para dónde tú vas? ¿Pero qué es la que nos deja aquí? Y dice, bueno, ustedes son adultos, hagan lo que ustedes con su día libre. Y eso se formó un fiasco. Claro. Porque la gente cuando viaja con alguien es porque quiere ser guiado. Quieren que todo esté estructurado. Y básicamente quieren ir a dedicarse a hacer lo que se vaya a hacer en el viaje. Ya sea turistear o en el caso del camino, pues caminar y cumplir la promesa. Nosotros inteligentemente hemos creado unas condiciones que cuando la gente ya va al camino, tiene unas creencias desarrolladas con el grupo que lo va a hacer, que ya se sienten en familia, y poco a poco van entendiendo que la importancia de Jessica y mía en el desarrollo del camino es una de ser facilitadores. Porque cuando nosotros llegamos allá y llevamos un grupo, digamos, a Sarria, y dejamos ese grupo allí, al otro día por la mañana estamos en esa primera caminata con ellos, pero a lo mejor la tenemos que interrumpir para salir hacia Santiago a buscar el otro grupo que llega. Y nosotros hemos tenido que hacer... Yo no sé cómo ustedes hacen eso, una pero lo hacen. nomenclatura donde estamos presentes y donde cumplimos con la misión de ser facilitadores. Y no es fácil porque entendemos que la gente sí quiere vernos ahí. Y entonces tratamos de que estemos ahí sin que eso afecte el otro trabajo que tenemos que hacer, que si una señora se cayó y hay que llevarla a un hospital, pues tenemos que estar ahí con ella y regresar. Y han sido cosas realmente interesantes, pero hasta ahora hemos logrado que nadie diga, mira, eso fue un fraude, ustedes no los vi nunca. Nunca. Yo siempre hago el cuento de eso que acabas de contar, de eso que van y caminan con un grupito y viran el que ve, el que está en este negocio. Yo digo, eso es de locos. Pero doy fe que ustedes lo hacen. Pero no solo eso, más allá. Los entrenamientos empiezan acá en Puerto Rico. O sea, antes de que salga
el viaje al Camino de Santiago, se hacen las caminatas que mencionó Silverio Para que ahorita. usted tenga la experiencia de lo que es caminar 23 kilómetros, Sí. antes, que no lo ha hecho posiblemente en su vida, antes de que lo haga, y cómo su cuerpo reacciona a eso. Dicen que uno nunca prueba zapatos nuevos en un viaje. No. Tienes que probarlos antes para saber por dónde te rayan. Jessica da una charla de qué debes llevar en la mochila. Damos charlas de cuáles son las tenis, cuál es la ropa que debes utilizar, qué cosas debes cargar en la mochila, como dije. Pero sobre todo, darle importancia a tu propósito. Cuando te falten fuerzas, ¿de qué propósito tú hablabas cuando querías hacer el camino? ¿Se lo querías dedicar a quién? Yo, a mi papá. Mi papá, si hubiese rajado porque estoy cansado o porque me salió una ampolla, no. Pues entonces yo tengo que cumplir con ese propósito de vida. Y ese propósito es el que conduce a uno y hace que te emociones cuando llegues a Santiago, porque cumpliste una meta, porque lograste lo que te había propuesto y ves a cientos de personas que no conoces experimentando lo mismo que tú. Yo tengo muchas historias de gente que viajó con ustedes, pero muchas. Porque después de que hicieron el viaje con ustedes al Camino de Santiago, pues siguieron viajando con nosotros, bueno. Vinieron acá a hacer otro viaje y demás, y nunca falta sentarnos y hablar de esa experiencia, porque creo que no existe ningún pasajero o caminante que no le haya causado una inspiración, un golpe espiritual este viaje. Y casi todos tienen un cuento en donde por poco se rajan. Y dicen, yo no podía más, mi rodilla no podía más. Me encontré un muchacho, no sé ni el nombre, bendito, pero me encontré, me dijo, no, yo hice el camino con ustedes. Y me estaba contando de cómo él no podía más. Y le estaba diciendo creo que a su pareja, a su esposa. Le decía, yo no puedo más, yo no puedo más, yo no puedo más, yo no puedo más, la rodilla. Y se sentó. En una roca, en una esquina, se sentó y dice él que vino un perro y el perro empezó a olerle la rodilla y se le pega la rodilla y le empieza a oler la rodilla y el perro se le queda pegado, él le dice como que mira, no tengo nada para darte y el perro viene, se va, empieza como a hacer aguaje que va a caminar por el camino otra vez, pero vira otra vez y hace el aguaje que va a caminar y él dice, él lo tomó. Vente, ¿qué pasa? Como diciéndole, vente, que tú tienes que seguir. Él lo tomó como un mensaje. Y dice, ¿me puedes creer que me paré a caminar y no me molestó la rodilla más en lo que... Hay mucho de eso. Nosotros podíamos hacer una enciclopedia Ya. de hechos milagrosos, vamos a llamarles así, que han pasado en el camino. Ese es uno relacionado con lo físico, pero con lo espiritual hay cosas tan increíbles. Y ahora que mencionas un perro, hay esta muchacha joven que iba a hacer el camino con su esposo muere y un perrito que tenían posteriormente muere también. Y ella decide hacer el camino para dedicárselo a ellos dos. Claro, lo lograste. Claro que lo lograste. Y en la primera ruta de Sarria a Puerto Marín, cuando se entra ya al área del bosque, aparece un perrito de la misma raza, muy parecido al que ellos tenían, que se acerca a ella y empiezan a jugar. Ya. Y ella dice, aquí está la confirmación de que ellos saben que estoy haciendo el camino por ellos, porque al ratito el perrito, una señora lo llamó, desapareció, y ella siguió haciendo el camino con la convicción de que había una conexión con su propósito y con lo que estaba haciendo. Ustedes están llorando, porque yo no. A mí es que hay algo que está cayendo. Yo que qué linda historia. Yo estoy blandito en estos días, imagínate. No. Yo te voy a decir también pero qué linda historia, una experiencia personal. En un momento determinado de mi primer camino, cuando lo estoy haciendo solo, y hay una foto que lo testigua, yo estoy bien cansado. Y estoy sentado así como que, ¿por qué este cansancio? Y de pronto, mi mente se va a lo que yo he sido como papá. Yo he tratado de ser súper papá. Y de pronto, la reflexión que me viene es que para ser súper papá, no hay que ser Superman.
sino ser un papá vulnerable, sensible, que tus hijos sepan tus debilidades y cuando no puedes, no puedes. Y yo trataba de decir siempre poder. Y entonces yo sentí que en el proceso de reflexionar eso y de decir, este es el mensaje que yo quiero recibir, empecé a sentir que mi mochila se ponía más liviana. Wow. Se me pararon los pelos ahí. Se me pararon los pelos. Eso pasa en el camino. Buenísimo. Recibí otra bofetada muy buena. Cuando iba por un lugar, viene un señor en dirección contraria con un perrito. Eso lo narro en el documental que hicimos de Paso a Paso por el Camino y en mi libro de Paso a Paso con Silverio. Y Jessica rápido atendió el perrito que traía el señor. Y entonces yo llevaba 4 días en el camino, o sea, ya yo era un experto. Y entonces le digo, señor, la ruta es hacia allá. Y él me dice, sí, es que ya yo fui y regreso. Imagínate el bofetón. Ya yo fui y regreso. No me había sobrepuesto de eso. Y le digo, ¿pero por qué viene caminando? Dice, porque no tengo los recursos de ir al sitio de origen, que era en Portugal, de otra forma. De esto de humildad. Claro. Y yo le digo, la tercera cosa que le dije fue, ¿y por qué hace el camino? Y me dice, porque cada vez que hago el camino me siento mejor persona. O sea, él no tenía una elucubración teórica sobre el camino, era un simple ser humano que el camino lo mandó allí a darme una lección de humildad. Brutal. Y eso está bien bonito, además de las otras 3 historias que me tienen al borde de las lágrimas aquí, pero la verdad es que le llegan a uno al corazón. Incluso si uno no tiene un propósito más allá, lo va a encontrar allí. Lo puede encontrar allí en el camino. Eso está bien bonito. Primer camino que hace, sí tenías un propósito bien marcado, era celebrar la vida de Tony. Este camino que viene este año, que vas a hacerlo con todo y el hombro, que no estás recuperado, ¿hay un propósito este año? Este año se lo quiero dedicar a la vida de mi papá, una vida que me tocó a mí y que tocó a todo Puerto Rico. Ayer hubiese cumplido 110 años, estaba a ley de un mes y medio. Increíble, increíble. A ley de un mes y medio. Y era una persona que caminaba para su trabajo todos los días, posiblemente 10 kilómetros, y donde fue un trabajador todo el tiempo, su sentido del humor, su sabiduría, no proveniente de los libros, sino de su experiencia, el amor para la familia que construyó. Pero yo quiero celebrar eso. Y para celebrarlo, pues, yo voy a hacer ese camino en la misión que Jessica y yo nos hemos puesto, que es de ser colaboradores, de tener la experiencia de caminar. Ya Jessica ha caminado las 2 primeras caminatas que se hacen con los peregrinos que van. La primera como de unos 5 kilómetros, la segunda casi de 10 kilómetros, y así vamos aumentando el kilometraje. Yo quiero decir que yo no estaría haciendo esto si yo no tuviese de compañera de camino en la vida a Jessica. Una vez más caminando estas rutas con mi adorada esposa. Bueno, después de tantos caminos, cuéntame. Ajá. ¿Qué sientes de pasar por estas rutas? Yo, por lo menos, a cada una le encuentro como que algo diferente. Sí, y es lindo porque cada vez que camina, no importa las veces que haya, esta ruta la hemos hecho ya 3 veces. No sé, como que caminar me da, y uno respira como que otro aire, te conectas directamente con la naturaleza y eso me gusta mucho. Y además que te da tiempo a pensar en muchas cosas. Claro. Además de que esta ruta es hermosa. Hermosa. Qué lindo. Yo me tengo que unir en esas caminatas en algún momento. Ya mi hermana me tiene loco y me dice, ¿por qué no vas? Te vas porque han descubierto sitios que no sabían que existían en este país. Esa es la idea. Las caminatas son en la reserva natural de Humacao. En la de Manatí. ¿Ustedes sabían que hay una reserva natural en Humacao? ¿Ah? Espectacular. Todo el mundo ahora sabe aquí que había una. Espectacular. En Manatí, lo de la hacienda en Manatí. Hemos ido a Monte Pirata, en Cabo Rojo.
O sea, y es descubrir nuevos sitios en Puerto Rico, que uno se enamora, regresará después, y que ya cuando uno hace el camino, pues ya tienes esa experiencia de lo que es la maravilla de uno conectar con la naturaleza. Yo creo que una de las cosas mágicas del Camino de Santiago con ustedes es precisamente ese preámbulo al camino. Eso hace una gran diferencia. Porque tirarte para allá, como a veces hace gente que dice, no, me dijeron que esto, yo tengo un propósito, tengo una promesa, me zumbé para allá, y después de un día caminando, qué sé yo, ¿cuánto? 15, 20 kilómetros diarios, puede ser, depende. 18 fuerte. a 20, 23 usualmente. Es lo O sea, incluso, para que sepan, hay gente que son joggers, gente que corre, y les dicen antes de hacer el camino, camina. Porque es otro juego totalmente diferente. Uno de los líderes de los grupos que vamos a llevar es el doctor Miguel Arroyo, que es fisiatra, y que en el último camino que hicimos, él decidió hacer en bicicleta desde Francia, junto con un amigo, en bicicleta, 2 semanas antes de llegar a la etapa que nosotros íbamos a hacer a pie. Cuando uno le pregunta, de todo ese camino, ¿qué fue lo más difícil? Cuando lo tuve que hacer a pie. Es otra cosa, es otro mecanismo y hay que practicar. Y entonces yo creo que algo de lo que ha creado el éxito de esta salida, además de que van acompañados de ustedes con su experiencia y con la motivación que siempre trae Silverio, es sin duda alguna la forma de hacerlo. Tenemos unas salidas este año, están todas llenas. Se llenaron en tiempo récord. Quedan apenas unos 15 espacios. Crean como 15 espacios. ¿En qué salida era la que queda? En la del 15 de octubre hasta el 29 de octubre. Cada grupo tiene un líder, que es una persona que ya ha hecho el camino y que tiene el liderato para conducir ese grupo. Cuando llegamos a España, ustedes logran que tengamos un guía. O sea que cada grupo tiene un guía más un líder. Y ese grupo último que estamos formando está ya listo para que los que estén interesados pues simplemente llamen a Egg Tours y que separen su espacio y celebren la vida con nosotros, que no hay forma en que no pueda ser así. Si usted hace el Camino de Santiago, va a celebrar la vida con nosotros. Hay viajes y hay viajes que uno descansa, hay viajes que uno turistea, pero hay viajes que marcan un antes y un después. Y creo que el Camino de Santiago es ese tipo de viaje que te va a marcar para siempre. Así que ya saben, ustedes tienen todos nuestros contactos, pueden comentar aquí. Y quedan pocos espacios. Yo espero que antes de que salga de esto, queden los espacios todavía para que algunos de ustedes que nos están viendo se puedan llevar también el lujo de acompañar este viaje del Camino de Santiago en octubre. Una de las ventajas que la gente va a tener es que va a estar haciendo el camino en la última etapa de la campaña política en Puerto Rico. Así ya está, ahí está el 2x1. Ella es una ventaja adicional. Ahí, ¿no? Olvídate, eso es una ventaja, eso es un super pro. No vas a tener que estar escuchando no te vas a perder todo ese revolú y esa guerra en el fango que va a haber ahí esas últimas semanas. Vas a estar bien lejos. Silverio, ya estamos llegando a la etapa final de este podcast. La verdad que me siento que podríamos hacer un season con episodios, porque tengo tantas cosas que te quiero preguntar y escuchar. Siempre yo he dicho que cuando vienes a la oficina te acompaña un cierto aura de una paz, sabiduría. Siempre estamos todos escuchándote porque siempre tienes cosas sabias que decir, así que es un honor tenerte aquí. Nosotros este podcast, como tú sabes, se llama Viajar es un backtrip. Así que lo decimos de manera irónica, pero siempre terminamos nuestros episodios diciéndole a nuestro invitado que nos cuente ¿cuál es tu backtrip? ¿Cuál es un backtrip memorable que hayas tenido específicamente en un viaje? Pero a ti, te voy a decir más específico todavía, un backtrip que hayas tenido en el Camino de Santiago. Pues en el primer camino, yo estaba tosiendo con cierta frecuencia, pero como uno está tan envuelto en el camino, pues no le hacíamos caso a eso, pero Jessica lo había notado. Y entonces Jessica se había asegurado de que cuando llegáramos a Santiago nos íbamos a quedar en este spa que tenía estas piscinas térmicas, y esto era una cosa, olvídate, íbamos a tener como una segunda luna de miel después del camino. Con broche de oro. Sí.
Y entonces esa primera noche en ese spa fue bien excitante porque yo no dejaba de toser. Y entonces Jessica dice, pero tú estás como que bien malo, como que le diste permiso a lo que tenías dentro, vamos para el hospital. Al otro día por la mañana fuimos a un hospital y allí nos atendieron y nos dijeron que yo tenía una bronquitis. Y que no sabían cómo yo había hecho el camino con una bronquitis. Me dieron unos medicamentos y me recomendaron que me acostara y que estuviese tranquilo. Y yo veía a la gente pasar para las piscinas. Le decía a Jessica, vete a la piscina y refrescate un momentito, pero esta mujer es cuidadora por excelencia. Y estuvimos ahí y para nosotros eso fue un back trip. Pero qué bueno que lo pasamos porque supimos la importancia de tener un seguro de viaje. Ahí está. Y entonces también tuvimos un golpe de realidad de cuando uno va a pagar en un hospital. Claro. Y no hay una aseguradora que te va a peinar tu perrito. Correcto. Entonces de pronto cuando llegas allí, si el seguro de usted cubrió la cosa, no tuvimos que pagar nada. Y para nosotros fue como que el back trip se convirtió en un good trip. Pero hemos tenido situaciones de personas que se han caído. Claro. Y hemos tenido que interrumpir la cosa para irlos a llevar a un hospital. Hemos tenido en el primer camino que hicimos con gente a una persona que se le perdió en las manos de otra persona. El pasaporte se lo robaron en un metro de Madrid. Y como eso hemos pasado montones de situaciones. Bueno, en el penúltimo yo estuve con culebrilla y con COVID. Y tú sigues haciendo el camino. Tú vas a seguir por ir para abajo. Ya Jessica está buscando en internet. Hay andadores aptos para el camino. Mira, la razón por qué siempre preguntamos, la razón por qué esto se llama viajar es un back trip, es porque sabemos que los viajes, como la vida misma, no son perfectos. Cuando uno es agente de viaje, es distinto a cuando uno se hace un viaje personal para uno. Yo digo siempre que esto va de la mano del que cocina en la casa y cocinas una comida bien rica para tu familia y tus amigos y todo el mundo te dice, muchacho, tú debes ser chef, porque tú cocinas buenísimo. Pero después cuando se meten a ser chef, ven que es otra cosa, porque no es lo mismo cocinar para 4 que cocinar para 100. Es otro juego totalmente distinto. Y con esto de la agencia de viajes, más o menos va por ahí la cosa. Y el back trip lo crea uno mismo. Y ahí es que quiero llegar. Tus expectativas. Hay gente que por más que uno se lo diga, esperan que haya aire acondicionado, bien frío como el que tienen en la casa, o que haya televisión en cualquier esquina de donde con se todos quedó. Los canales. Una vez se me cambiaron de un hotel porque no tenía muchos canales de televisor. Se les olvida algo muy sencillo. Te estás quedando posiblemente en este tipo de hotel boutique, que en un momento determinado fue una casa antigua. Claro. Y te estás perdiendo la experiencia de lo que es ese lugar donde estás esa noche, pensando en el televisor. Claro. O pensando en el aire acondicionado, que con abrir la ventana nada más te va a entrar un fresquito chévere. Y si no, estás viviendo una experiencia distinta. Claro. Donde haya ciudades como es Pontevedra, como es Santiago, como puede ser cualquiera de las otras, donde hay hoteles 4 estrellas, tenemos todos los lujos. Claro. Pero la experiencia completa incluye todo. Incluye todo. Y el back trip lo puedes crear tú mismo con tus propias expectativas, que son distintas de lo que hay en este país a lo que vas a experimentar allá. Lo que queremos nosotros con el mensaje siempre es llevar precisamente eso, es decir, hay gente que no viaja porque dice, me puede pasar algo. Oye, sí te puede pasar algo. Yo he tenido accidentes, yo he tenido que ir a una sala de operaciones en Egipto. Gracias a Dios el seguro también me cubrió muy bien. Así que no dejen de viajar por pensar que les puede pasar algo malo, porque incluso son experiencias que después uno tiene para contar, son cuentos que uno puede contar, y depende la actitud que uno tenga y cómo uno lo maneje, pues el viaje no tiene que ser un bad trip. Un astronauta tenía una ilusión de viajar a la luna y lo pudo hacer, pero tenía su miedito de que le pudiese pasar algo en el camino. No le pasó nada.
se cayó de la bañera en su casa y tuvo un accidente fatal. Y eso puede pasar. O sea, en la vida no te preocupes por lo que no controlas. En la vida el 20% es lo que te pasa y el 80% es cómo tú reaccionas a eso que te pasa. Y con eso, Dios mío, con ese final, no puede ser mejor. Nuevamente, gracias por estar aquí. Ha sido un placer. Ya te digo que quiero que vuelvas. Claro. Así que ustedes no dejen de seguirnos aquí en Viajar es un Backtrip.